A pesar de las quemas del token de LUNZ, del token de Terra Luna Classic, fijaros aquí en la propia web de Binance, estáis viendo la última quema a la que hemos tenido acceso al informe de Binance en su propia página web, y fijaros que cerca de 3.000 millones de tokens han sido quemados. Sí, en nomenclatura estadounidense, cerca de los 3 billones de tokens, y sin embargo, pues ahora os paso a mostrar el gráfico tanto de la cotización del USTC como la cotización de Terra Luna Classic. Y comenzamos viendo el gráfico de Terra Luna Classic, el gráfico de LUNZ, porque es curioso, pero sí, justamente al aparecer estas últimas quemas, lo que tenemos en el movimiento del gráfico son caídas en los precios, es decir, estamos viendo un movimiento a la baja en la cotización de Terra Luna Classic. Después entraremos a ver los niveles, que es lo que se nos da bien, porque en base al análisis, pues muchas veces lo que conseguimos es adelantarnos a estos movimientos del precio. Pero sí, como digo, vamos a ver la cotización del USTC, porque lo habíamos analizado anteriormente, habíamos visto un anterior impulso, pero fijaros que ante esta última quema de los tokens de Terra Luna Classic por parte de Binance, lo que ha aparecido es un movimiento al alza en el USTC. Habrá que vigilar, no vaya a ser que después veamos también movimiento en todo el ecosistema de Terra Luna. Bueno, como digo, se rompía un nivel de soporte, veíamos a USTC caer por debajo de los entornos de los 5 centavos de dólar, vamos a decir, y tras esos cierres, fijaros cómo pues el precio rompía soportes para caer directamente prácticamente al origen del movimiento en torno de los 2 centavos de dólar, zona en el que ha aparecido el impulso. Ayer mismo, de hecho, pues a nivel personal me calculaba unos niveles en base al último impulso que habíamos visto, es decir, cuando se daban estos máximos. Me resultaba curioso que el precio respetaba el 38.2, es decir, en el movimiento a la baja no tenía caída por debajo de zonal de los 0.036. Aquí apareció el rebote. De hecho, fijaros cómo en esta última onda, es decir, en este último impulso, justamente ahí estaba el 38.2. Ese nivel no me atreví a comentarlo porque pues estaba viendo las caídas también en Terra Luna Classic, el movimiento a la baja también en Bitcoin, y pues no me atreví a comentarlo, pero fijaros que finalmente ha dado un impulso prácticamente similar, y eso es lo que me llama la atención, que ahí tiene un nivel a batir. Esto es una zona de resistencia para la cotización del USTC, y esa es la zona a batir en el corto plazo. Hay que pedirle cierres en gráfico de horario, cierres horarios por encima de ese nivel. A la vez, si adaptamos ya a todo este impulso, es decir, tenemos nuevos máximos en la cotización desde esta onda que hemos calculado, tenemos un corte al alza del MACD fuerte, es decir, el impulso, como estamos viendo y como es claro, lleva fuerza, y si lleva esa fuerza, lo interesante es que ya no se vean cierres por debajo de este nivel. Prácticamente ahí coincide la media en esos entornos, entonces yo vigilaría zonal entre los 0,046 y los 0,0474. Este es un zonal de soporte que no se debería perder, es un zonal de fuerza. Si el impulso lleva la fuerza que está mostrando, no debería perder estos niveles. Vamos a ver el gráfico de Terra Luna Classic y después comentaré también pues varias cosas en el corto plazo del USTC. Bien, en un primer momento, como ya hemos visto, pues sí, caídas a pesar de pues ese informe de quemas en la plataforma de Binance. No es del todo malo que se incremente el volumen, al final todos estos movimientos dan mayor volumen y eso va a provocar mayores quemas, pero como ya te he dicho hace tiempo, las quemas no son suficientes para que el precio de un token se mueva al alza. Tiene que haber demanda, es decir, mientras no haya demanda, por mucho que se quemen tokens, si no hay demanda, el precio, lo lógico es que no realice un movimiento al alza simplemente por las quemas. Te invito a que veas ese vídeo, que ahí te lo expliqué, las quemas de Binance y por qué pues al final lo que tiene que aparecer es demanda. Bueno, como comentaba y me ha llamado la atención, me decía Luis, hay un comentario que dice que que muy fallido el análisis de ayer. Os invito a que veáis los análisis completos y lo primero de todo, pues sí, el pájaro de Luis se ha adelantado a estos movimientos, agarró todo este impulso al alza, y me gustaría preguntaros ayer qué niveles marcó Luis de compra, porque en los anteriores vídeos os he ido diciendo dónde dejaba Luis las compras y sin embargo ayer en ningún momento se citó que Luis dejara compras. ¿Por qué? Porque insistí y lo dije varias veces que había que romper esta resistencia. De hecho, a veces soy exagerado, pero es que ayer os decía, a mí ver vital romper este nivel de resistencia, porque eso activaba un movimiento al alza fuerte, eso activaba una señal en el gráfico de 4 horas, y os dije, si no se rompe la resistencia, el problema es que esos movimientos suelen venir de manera contraria, es decir, suelen realizar un movimiento en contra pues fuerte, como así hemos visto. Dicho esto,
Sí, los soportes de corto plazo eran esos. Fijaros que en el gráfico horario, es decir, en todo este movimiento a la baja, los rebotes eran mínimos, es decir, si hubiéramos ido, ya sé que a posteriori se ve de otra manera, pero bueno, yo siempre os voy citando cómo voy analizando. Fijaros que en este movimiento a la baja, veis ahí, no se rompía el 38.2. Si hubiéramos proyectado esta onda, ya nos daba incluso un objetivo en el siguiente soporte, en este zonal. Lo estoy haciendo a posteriori, pero para que lo veáis, este a mi ver lo dije que era un nivel a no perder, que la pérdida de este nivel podía desatar un movimiento a la baja mayor. Fijaros cómo el precio aquí lo respetaba en un primer momento, es decir, apareció incluso el rebote, pero claro, el rebote que vimos un tanto de lo mismo, no hay superación del 38.2. Cogiendo ya la onda completa, fijaros que al proyectarla a ese rebote que habíamos visto, nos estaba marcando este zonal. Yo no puedo actualizar el gráfico al momento, no puedo estar continuamente, bueno, pues grabando, pero bueno, que veáis que al final los niveles van funcionando y se van bueno, pues cumpliendo. Que hay que pedirle ahora un tanto de lo mismo a toda esta onda, superación del 38.2. Fijaros que está en estos entornos, lo está consiguiendo batir. Voy a mostraros después un gráfico de medio plazo porque, bueno, pues sí, interesante varias cosas, pero en el momento actual tiene ruptura de este 38.2, hay que pedirle más fuerza. De hecho, ayer lo comentábamos y lo insisto, hay que romper niveles de medio plazo, pero cortísimo plazo. En el momento actual, tras ver esta ruptura del soporte en Terra Luna Classic, yo incluso, bueno, pues le pediría, voy a utilizar este mismo, bueno, venga, os voy a marcar el 61.8 como siguiente de los niveles a batir. Está prácticamente en el antiguo nivel de soporte, fijaros que son los entornos de los 29.7, 29.8. Este es el siguiente nivel a batir, posible objetivo al ver esta ruptura de resistencia, pero posible objetivo siempre que se respeten soportes. Soporte, si calculamos a este último impulso al alza, es decir, a este último movimiento al alza, fijaros que nos encontraríamos el 38.2 prácticamente en la media, zonal de los 28.136. Interesante que ahora en el gráfico horario no se rompa este nivel en cierres, que respete este zonal de los 28, vamos a decir los 27.990, todo este zonal de media y 38.2, y por debajo de ese nivel ya pasaría a vigilar el 61.8 de los retrocesos, estos entornos, zonal entre los 27.307 y los 27.645. A mi ver, esos son los dos niveles de soporte que el precio de Terra Luna Classic debería respetar en este momento si quiere atacar en un primer momento ese zonal cercano a los 3.000 que os estamos comentando. Ya digo que el movimiento, bueno, pues feo, me lo esperaba, es difícil a veces decir si me lo esperaba o no. Os voy a enseñar cosas en el gráfico de medio plazo, pero es verdad que ayer nos citaba compras en la operativa de Luis, porque insistí que lo importante era batir el nivel de resistencia, y como veis el gráfico no nos engañó, no lo rompió en ningún momento, y sin embargo lo que nos mostró es ruptura de niveles de soporte. Como digo, vamos a ver también el gráfico de medio plazo porque hay cosas interesantes, de hecho, bueno, pues incluso rescatando aquella operativa de medio plazo de Luis. Bien, pues en pantalla ya el gráfico de medio plazo. Recordad que el soporte lo habíamos bueno, pues actualizado por el tema de las mechas de vela, el que ha venido siguiendo el canal lo ha visto, y justamente el gráfico de 4 horas justo tiene ahí el cierre. Habría que sacar la lupa para ver si hay, bueno, pues ruptura. Estaba este antiguo nivel de soporte en este zonal, justamente aquí ha rebotado, es un zonal, bueno, perdón, ha respetado ese nivel en cierres. Como siempre os digo, ahora lo interesante es ya no perder este zonal de la mecha, pero lo que quiero que veáis es que en el gráfico de medio plazo nosotros este escenario también lo habíamos contemplado. De hecho, citábamos la compra de medio plazo de Luis en este zonal de soporte, y os decíamos que incluso si caía estos zonales era un nivel en el que podía aparecer la demanda. Interesante no ver cierres por debajo de los 24.88, todo este zonal tiene aquí una zona de los 23.761, pero a mi ver el soporte de medio plazo por debajo del que estábamos viendo, por debajo de estos entornos entre los 28.4 y los 29.10, nos encontraríamos con este nivel. Es un siguiente nivel de soporte, el precio está rebotando antes de haber llegado a ese zonal. Interesante, como siempre os digo, que no se rompa este nivel en cierres, y más interesante aún, que ayer os comentaba el gráfico de 4 horas,
¿Por qué me llamaba la atención? Porque el MACD estaba consiguiendo superar el nivel 0. Vino justamente este corte drástico a la baja y lo importante e interesante ahora, ver aquí un fallo, ver aquí que rápidamente el MACD gira al alza y nos deja el corte al alza en pleno nivel a 0 o cercano al nivel 0. A la vez aquí tenemos un inicio de divergencia, por supuesto no sabemos si el precio ha terminado de caer, pero aquí tenemos una divergencia y esto normalmente provoca movimientos en contra, es decir, movimientos al alza en el precio. La divergencia, ¿por qué? Porque los mínimos que tenemos ahora son más bajos que los mínimos precedentes y sin embargo en el MACD no tenemos mínimos más bajos, entonces esa es una divergencia y muchas veces provoca movimientos en contra. Insisto, lo interesante, romper niveles de resistencia y en el medio plazo ahora mismo la resistencia está en entornos de los 30.609, este zonal que tenemos aquí, 38.2 del movimiento a la baja de toda la onda, es decir, no nos estamos centrando en este corto plazo, sino estoy citando una resistencia para el medio plazo que la encuentro en entornos de los 30.66.1. Mientras no rompa en cierre los 24.886, puede aparecer un rebote hacia ese nivel de resistencia que puede ser un objetivo al nivel de soporte que estamos planteando. Como siempre os he dicho y como siempre he defendido, por supuesto que es mucho más fácil analizar que operar. Operar al final tú tienes que tener tu propia estrategia y tu propio criterio. Yo comparto parte de mi operativa, os enseño los niveles que yo mismo utilizo, pero insisto, siempre es más fácil analizar que operar. ¿Por qué? Porque luego pues a la hora de operar entra el miedo, entra la cabeza, entra el que estoy en pérdidas o que tenía esto ganado y ahora no lo gano. Entonces pues siempre es más difícil operar que analizar. Los niveles a mi ver se siguen cumpliendo y se van cumpliendo. Ayer decíamos el zonal de resistencia y como veis desde ese nivel no se ha conseguido romper y se asistía a ese movimiento a la baja en la cotización de Terra Luna Classic a pesar de esas quemas en Binance. Como digo, movimiento curioso en el USTC, en el dólar del ecosistema de Terra Luna. Ahora vamos a ver esos niveles que quiero comentar en el cortísimo plazo, pero pedirte que le des al me gusta, lo compartas el vídeo en redes sociales y foros y que no te olvides dejarme un comentario con lo que esperas tú. A mi ver, niveles interesantes y niveles que van ayudando, pero como digo, tú tienes que tener siempre tu propia operativa y tu propio criterio. Vamos a ver esos niveles en el USTC. Y antes de pasar a ver el USTC, como digo, quiero mostraros algo en el gráfico también de medio plazo. Lo importante y a mi ver ahora reseñable, batir esta directriz superior bajista en la cotización de Terra Luna Classic. Esta directriz es la que puede ir guiando el movimiento a la baja, con lo cual importante ver cierres por encima de la misma. Pero a la vez quiero enseñaros algo y es lo siguiente. Si recordáis cuando nosotros cogíamos y proyectábamos o habíamos visto un movimiento a la baja, proyectábamos sobre este zonal de máximos, nos daba estos entornos, nos daba este zonal de soporte. Quiero que veáis que en el movimiento actual, si yo cojo este movimiento a la baja, este mismo zonal, y en vez de proyectarlo aquí, que se acabe ese 61.8 de retrocesos, lo proyecto ahora a este zonal, fijaros que prácticamente está en el zonal donde ha rebotado la cotización. Entonces vamos a vigilar este nivel por si quiere aparecer la fuerza, pero insisto, ahora lo que hay que pedirle es ruptura de niveles de resistencia. A la vez, fijaros, si yo cojo este movimiento a la baja, es decir, me estoy yendo al máximo, digamos, posterior a este movimiento, cuando se daba el rebote, lo mismo, un tanto de lo mismo, habíamos proyectado sobre el zonal de máximos, pero no habíamos utilizado este máximo puesto que lo daban ayer mismo. Entonces fijaros que el 61.8 está en estos entornos y el 100% incluso me haría estirar este zonal de soporte, me haría estirar esta zona de soporte de medio plazo. Entonces yo consideraría todo este como zonal de soporte medio plazo, ahí donde dijo Luis que por debajo de este nivel efectuaría la siguiente compra. Recordad que os pregunté el tema del stop, ya os explicaré por qué, porque ya he dicho que además me va a servir como práctica, pues la operativa de Luis, pero os planteé que donde dejaríais el stop de esta orden y que las siguientes compras las estableceríamos en estos entornos zonal de los 25.69 y los 24.38. Todo este zonal es un nivel a no perder, es un nivel de soporte de medio plazo para la cotización de Terra Luna Classic. Pues bien, como digo, para el cortísimo plazo en la cotización de USTC, por el momento en el gráfico de 15 minutos, que es el que os estoy mostrando, no nos ha dejado
divergencias con esta onda, es decir, el MACD ha conseguido superar incluso el nivel previo de máximos, no tiene divergencia en la subida. Lo que me ha llamado la atención es, fijaros cómo en los retrocesos, veis esta media morada que viene aquí, la media de 24 sesiones, cuando el precio la perfora y la ha perdido, ese nivel ya no se ha perdido en cierres, es decir, los siguientes cierres de vela respetan ese mínimo. En este caso, parecido, ataca la propia media, y en el siguiente retroceso esos mínimos, ese zonal, ya no se pierde. Un tanto de lo mismo aquí, habría que sacar la lupa, tiene ahí un pequeño cierre, pero bueno, lo que vamos, siempre que se da un movimiento por debajo de la media, después se respeta en cierres, con lo cual vamos a ver ahora en este movimiento si nos deja cierres por debajo de la media. Tenemos incluso este movimiento que hay aquí, este zonal, vamos a ver si lo respeta en cierres, y a la vez, como digo, si nos deja cierres ya por debajo de esta media morada, vamos a ver si después en el movimiento respeta los mínimos que nos deje en ese movimiento, y si respeta los mínimos y supera máximos, todo me estaría apuntando a que quiere desarrollar un movimiento al alza quizás mayor. Volviendo con el gráfico de 4 horas, fijaros que tenemos resistencia que hemos citado en estos entornos de los 0,56, pero bueno, pues sí, ojo, porque la superación de ese nivel, si calculamos a todo este movimiento a la baja, es decir, a todo este movimiento a la baja, fijaros qué casualidad, aquí estaba prácticamente el 61,8, pero como digo, la superación en cierres de este zonal, cierres quizás le pediría de 4 horas, pero cierres por encima de los 0,06 me estaría alertando del movimiento nuevamente a la antigua resistencia, al origen del movimiento en entornos de los 0,77, y en antiguos análisis tenéis niveles más altos para la cotización del USTC. Y por cierto, para los que os quedáis a los finales del vídeo, comentar, fijaros el movimiento en Terra Luna, es decir, Luna 2.0, fijaros que a pesar del movimiento a la baja que se ha visto en Luna Classic y en Luna, ¿vale? Fijaros este zonal que se marcaba, se pedía no perderlo en cierres, y fijaros que los cierres en gráfico horario han respetado este nivel. Entonces vamos a ver si finalmente quiere aparecer ese impulso, ese movimiento al alza hacia el objetivo que citábamos en entornos de los $3. Pedíamos para digamos ver atacar ese objetivo de los $3 que no se perdiera este zonal en cierres. Por el momento lo está respetando, nos ha dejado aquí una vela, bueno, pues de esas que solemos llamar velas maestras, velas contenidas ahora en la cotización. Lo interesante, bueno, pues vamos a decir en el cortísimo plazo, ya sabéis que ya debemos vigilar la propia mecha, es decir, el soporte ya cae hasta este zonal de los 2.21, pero bueno, pues cortísimo plazo, si el impulso de Luna va a coger también fuerza, recordad que la última vez primero bueno, pues subió Terra Luna Classic, después se movió USTC, y finalmente era Luna la que también nos daba un movimiento al alza fuerte. Si el impulso va a coger fuerza, interesante no perder este zonal, estos entornos de los $2,35. Por debajo de ese nivel y nivel de ya no retorno, no me gustaría ver cierres por debajo de los 2,28 porque me alertarían nuevamente del movimiento hacia el origen a entornos de los $2,22, $2,20. Pero insisto, por el momento en el gráfico horario, curioso que el precio haya conseguido respetar ese nivel. Ha pasado algo muy parecido en la cotización de Shiba Inu, pero bueno, pues porque lo veáis y lo tengáis en el gráfico.